Muy buenas tardes, mi nombre es Néstor Mauricio Guerrero Higuera, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería del CEAT de Chiquinquirá de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Hoy vamos a conocer las herramientas para Webmaster de Google, para el curso de diseño de sitios web en el grupo 220 del año 2015. Antes de empezar a hablar de las herramientas de Google para Webmaster, navegando en internet me encontré este excelente curso que tiene la ayuda de herramientas para Webmaster de Google, que se llama Introducción a la Academia para Webmaster de Google, donde nos indica quién debe participar en esta academia y nos dice que cualquiera que esté interesado en crear o mejorar su sitio web, que incluyen los módulos de la Academia para Webmaster. Incluye consejos para crear un sitio estupendo, lecciones sobre el funcionamiento de búsqueda de Google y herramientas Webmaster de Google, y test de videos ejemplos usando el sitio ficticio brandommaxevalcards.com y recursos. El curso tarda aproximadamente una hora en completar un módulo, pero puedes ir a tu propio ritmo. Dando clic en hacer el curso, iniciamos con el trabajo para conocer cada uno de los módulos del curso de la Academia para Webmaster. El módulo 1, cómo crear un sitio web extraordinario, que se quiere el sitio web, cómo configurar un sitio web nuevo, identificar a la audiencia, crear contenido valioso, organizar la estructura del sitio y un test. En el módulo 2, cómo funciona la búsqueda de Google, comprobar que tu sitio está indexado, describir contenido en el sitio, seguir nuestras directrices para Webmaster, que es la optimización de motores de búsqueda, y un test para conocer qué tanto hemos aprendido nosotros del curso. El módulo 3, configurar la cuenta de herramientas para Webmaster de Google, administrar el sitio con las herramientas para Webmaster de Google, proteger tu sitio del spam, optimizar tu sitio para móviles, unirse a la Academia Webmaster. Entonces, como todo recurso en línea, pues va a depender de la disponibilidad de tiempo que cada uno tenga para conocer y mejorar el aprendizaje sobre el uso de las herramientas para Webmaster que tiene Google. Esto era un abrebocas para ir conociendo un poco más acerca de las herramientas que tiene. Las herramientas para Webmaster de Google nos permiten que logremos, por medio de archivos que recorren los robots de Google o cualquier otro buscador, decirle al índice cómo está estructurado nuestro sitio web y qué contenido manejamos. Podremos controlar qué problemas se están produciendo en nuestro sitio web que impiden que los robots rastreen adecuadamente un sitio. Podremos verificar la autoría del sitio. Tendremos a nuestra disposición herramientas de análisis de datos para ver las consultas que ha llevado a los usuarios hasta nuestro sitio web. Podremos supervisar nuestro estado de indexación de páginas de nuestro sitio han pasado a formar parte del índice. Tendremos acceso a múltiples herramientas que nos ayudarán a mejorar la calidad de nuestro sitio web de diversas formas. Se ha indexado el archivo, el sitio web creado en la fase anterior, que era en mi caso www.noticiasya.es. Ya utilizando pues relativamente hace poco se ha indexado este sitio web, entonces simplemente pues no presenta errores, dice que no encontraba en los análisis de búsqueda. Aquí nosotros podemos ir viendo videos, ayudas de qué datos, cómo está funcionando nuestro sitio web realmente, si tiene datos estructurados, si hay qué mejoras se puede tener con el HTML, enlaces de sitios,
a otros sitios web, tráfico de la búsqueda, el análisis de las búsquedas, los filtros que pueden uno utilizar para mejorar la búsqueda a través del buscador de Google de nuestro sitio web, los enlaces que hay en otros sitios al sitio web, qué acciones se pueden mejorar de manera manual. En este caso nos dice que no se encuentra ninguna acción contra spam web manual, que el idioma dice que no tiene ninguna etiqueta HR flag para que coincida la preferencia del idioma de usuario con la variable correcta de las páginas. La usabilidad móvil, en este caso nos dice que no se ha detectado errores de uso en dispositivos móviles. El índice de Google está en indexación, cuánto se ha indexado esas páginas, las palabras clave en el contenido, recursos bloqueados, cómo se deben rastrear los sitios de los motores de búsqueda o solicitar que se elimine tu URL de los resultados de búsqueda de Google. No tiene ninguna solicitud de eliminación. El rastreo de errores, dice que no hay ningún error en el sitio ni en la URL. Las estadísticas de rastreo de errores, explorar como Google, consulta cómo procesa Google las páginas de tu sitio web, el probador de robots, encontramos pues el código para mirar los robots que buscan en internet, si hay un maps de Google, los parámetros de la URL, que es para pues usuarios mucho más avanzados, si existen problemas de seguridad. En este momento no hemos detectado ningún problema de seguridad en el sitio web. Sí, esto es un pequeño abrebocas de lo que es las herramientas para Webmaster de Google. Ya para hacer algo con una mayor detención, pues es necesario iniciar a trabajar con ellas. Un paso importante me parece que es hacerlo a través de la ayuda de Google, donde encontramos la Academia para Webmastering, donde, como se explicó anteriormente, se encuentra un curso muy completo para el uso de esta ayuda. Muchas gracias.